Estamos con la ex ministra de Desarrollo Humano, de Desarrollo del MIDIS, Carolina Trivelli, quien está formando parte de uno de los eventos en Cusco para conversar sobre este tema tan dramático, porque después de la pandemia vino la guerra de Ucrania y las crisis en Perú no se detuvieron y la seguridad alimentaria está en riesgo. Buenas noches, Carolina. Gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches, Paola. Un gusto como siempre. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos? Porque estamos hablando de que estamos viviendo en crisis permanentes, pero ¿qué crees que se puede empezar a hablar sobre el tema del hambre y que pueda empezar a paliar una situación tan dramática? Mira, Paola, estando aquí en Cusco, lo primero que te quiero decir es que la convocatoria de los gobernadores regionales para conversar sobre el tema del hambre y para plantear una agenda desde los niveles regionales sobre qué hacer para enfrentar este tema me parece un gran primer paso, que es reconozcamos que tenemos un problema, que no es un problema de las familias que no les alcanza para comprar alimentos, es un problema de todos los peruanos que estamos viviendo en una situación que hace que muchas de las familias no tengan recursos suficientes para sostener su consumo alimentario ni en cantidad ni en calidad. Y creo que la preocupación y el gesto político de los gobernadores de decir, reconocemos que aquí hay un problema, es un problema público, por lo tanto tenemos que hacer algo desde el nivel territorial, me parece un cambio en la narrativa sobre el problema. Comenzamos a aceptar el problema, por lo tanto podremos comenzar a buscarle soluciones. El problema del hambre no es un problema solo de la pandemia, solo de la guerra, es el acumulado de problemas, ¿no?, que se han agravado con la crisis actual, con los altos niveles de pobreza y con la inflación. La inflación alimentaria en el Perú ha sido el doble que la inflación promedio, ¿no? Y eso ha hecho que la gente que gana lo mismo que en el 2019 en empleos más precarios, hoy día tenga que comprar alimentos más caros y por lo tanto no le alcanza. En el IEP hemos incluido una pregunta hace 2 semanas en la encuesta de opinión que hace el IEP mensualmente, preguntándole a las personas si por causa de la subida de precios habían podido sostener su nivel de consumo alimentario y solo 6% dijo que ha podido sostener su consumo alimentario sin problema. Eso es un drama nacional, ¿no? Aquí estamos en una situación en la cual tenemos que involucrarnos desde la esfera pública, desde el sector privado, desde la sociedad civil, en ayudar a las familias, a los ciudadanos peruanos, a que puedan sostener su consumo alimentario. Si no, el costo lo vamos a pagar todos los peruanos, no solamente en los próximos años, sino en toda la próxima generación. Y creo que el hecho de que los gobernadores regionales elijan como tema para juntarse a discutir, a pensar qué acciones tomar y a generar una declaración conjunta alrededor del hambre, es un tremendo primer paso que hay que felicitar y que hay que apoyar a los gobernadores, porque es en los territorios donde probablemente están la mayor parte de las soluciones. Una de las cosas que digamos que es inevitable es hablar de las protestas y del enojo de algunos gobiernos regionales con el gobierno nacional. ¿Cómo hacer, por dónde empezar, Carolina, para que esta situación, digamos, no sé, digamos, no digo que se lleve de maravillas, pero que empiece a tener algunos puentes que puedan, por ejemplo, empezar algunos caminos para que la inflación que ha sido tan dura pueda, digamos, mejorar la situación de mucha gente que está sufriendo hambre en estos días? Creo que hay dos entradas para tratar de recomponer algún tipo de diálogo. El primero es que el gobierno nacional, el gobierno central, tiene que pedir disculpas y eso desgraciadamente parece lejos de la realidad, pero creo que necesitamos realmente lograr que las autoridades del gobierno central reconozcan que han habido excesos, que no han escuchado a las personas que protestan adecuadamente y que no han respetado el liderazgo de las autoridades locales y regionales. Porque sin eso va a ser muy difícil generar algún proceso de construcción de confianza. Lo segundo es que el momento nos abre una oportunidad muy dramática realmente, pero que quizá podría
permitirnos algunas licencias para avanzar en ese diálogo, y es que estamos enfrentando una situación de desastres naturales que solo va a agravar los problemas de hambre, ¿no? Ya sea porque se han perdido cosechas y eso va a afectar la oferta de alimentos, o porque decenas de miles de familias han perdido sus medios de vida, sus acciones generadoras de ingresos están inundadas, ¿no? Y entonces, ante esta situación de emergencia, creo que autoridades locales y autoridades del gobierno nacional tendrían que hacer un esfuerzo adicional para decir, tenemos que actuar ante la emergencia. Hay regiones con provincias en grado 5 de emergencia, que es realmente catástrofe. Tenemos que aprovechar esa triste coyuntura para forzar que se comiencen a gestar diálogo. Probablemente no se va a poder comenzar ese proceso de diálogo con las posiciones más radicales y con los que están más molestos, pero sí quizá con algunos gobiernos regionales, y creo que hay que dar un primer paso porque el Perú no puede funcionar y enfrentar estas crisis de manera fragmentada. En tu experiencia como como ser ministra, habían muchísimas iniciativas para poder cambiar algunas, digamos, cultura alimentaria, ¿no? Comer más pescado, comer, digamos, productos que no necesariamente se consumen en los mercados y que son los que se dan en las zonas. Una especie de giro para empezar, digamos, a ubicar productos que están cerca de tu casa y que puedan, digamos, mejorar la dieta y tener digamos, y servir sin que haya mucho esfuerzo en el transporte regional. ¿Qué experiencia crees que podría ser replicada? ¿Qué experiencia crees que se podría ser replicada, Caro? Mira, Paola, en el Perú el problema alimentario no es un problema de falta de alimentos, pero sí es un problema de consumo adecuado de alimentos. Y eso tiene que ver con que los alimentos más nutritivos, más saludables, tienden a ser más costosos para las familias, o que las familias no tienen información suficiente sobre el contenido y el aporte nutricional de los alimentos, o que por los procesos de comercialización, que son muy ineficientes en buena parte de nuestra cadena alimentaria, esos alimentos saludables no están disponibles para las personas que los quieren consumir. Y entonces una de las cosas que tenemos que cambiar es que tenemos que reconocer y respetar más los hábitos alimentarios regionales, ¿no? Locales, y potenciar la conexión más directa entre los consumidores de alimentos y los productores de alimentos. Y esto pasa por reforzar, por supuesto, la oferta, es decir, la agricultura familiar, los productores locales y los canales de comercialización. Los alcaldes tienen un rol enorme que cumplir aquí, generando mejores mercados, más limpios, más transparentes, más competitivos, para que los consumidores tengan los mejores precios y la mejor oferta, pero los productores también tengan los mejores precios para ellos y puedan ser sostenibles. Pero también tenemos que trabajar con la demanda y tenemos que recuperar este orgullo por comer lo que se produce en nuestra zona, por comer en la estación en la que se producen los alimentos, ¿no? Uno a veces va al mercado y escucha las quejas de los comensales, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que tal producto no esté bueno o esté muy caro? Bueno, es que no es su estación, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que tenemos que comer todo el tiempo? Tenemos que entender de dónde vienen los alimentos y comer aquello que está de temporada. Cuando es temporada de mandarinas, tenemos que tomar pues jugo de mandarina, ¿no? Y cuando es temporada de otro cítrico, tomaremos jugo de otro cítrico y no de mandarina, ¿no? Y esos pequeños cambios generan un cambio sistémico enorme. Entonces, más conexión entre lo que los consumidores tienen que conocer de lo que se produce y mejor producción llegando a manos de los consumidores. Ese proceso se ha iniciado, lo vemos en Jaliguarma, cómo los niños en las escuelas comienzan a comer cosas que se producen, cosas que podrían comer en su casa, ¿no? Y eso es parte del sentido de articular estos procesos, pero necesitamos todavía un compromiso de mucho más alto nivel. Y parte del problema que discutíamos en este evento aquí en Cusco con los gobernadores es que nadie está a cargo de los temas alimentarios, ¿no? Es un tema que un poco lo ve Salud, un poco lo ve Produce, un poco lo ve Midagri, un poco lo ve Midis,
pero en realidad no hay un responsable y necesitamos tener un diseño institucional, una gobernanza sobre los temas alimentarios que genere un plan, una estrategia, que coordine las acciones, que ayude a que los gobernadores regionales puedan implementar las mejores acciones. Y eso hoy día no existe, es un desorden de iniciativas atomizadas que por supuesto terminan no sumando y no generando el cambio, ni sobre todo resolviendo el problema alimentario de millones de ciudadanos peruanos, ¿no? Con el regreso a clases, digamos, se debería pensar una campaña, ¿no? Para que los niños, los que sufren, se hagan como evaluación de si sufren de nutrición crónica, obesidad, sobrepeso, anemia. Pero como dices tú, pues como no hay un jefe o una entidad del tema alimentos, nadie puede saber esa data que podría ser vital para sobre todo la primera infancia, ¿no? ¿Qué tareas crees que tiene ahorita el actual ministro en el MIDIS digamos, para empezar a ver el tema del hambre que, como dices tú, es transversal a varios ministerios? Sin duda, el MIDIS tiene uno de los programas, de las herramientas más potentes, que es el programa Jaliwarma, ¿no? Que llega a todos los niños de la escuela pública, primaria y la inicial, que llega en unos datos que presentamos que ha recogido el INEI, con más del 80% de los hogares peruanos tienen algún miembro de su familia que recibe Jaliwarma, ¿no? Ese programa, ¿no? Que es el que conecta al Estado con el problema del hambre de las familias, en particular de los niños menores de 11 años, que son los que van a la primaria, debería ser el programa emblema que no solamente entregue raciones de alimentos a los niños en la escuela, sino que se constituya en el promotor de una alimentación saludable para los niños, de una recopilación de alimentos. Cuando estábamos en el MIS, tratamos de articular con el sector salud y con el sector educación un proceso más articulado para que desde el sector educación hubiera mayor educación nutricional para niños y para sus padres, que hubieran mejores condiciones en las escuelas para la alimentación, pero que desde el sector salud también hubieran esto que tú mencionas, despistajes de anemia, revisión de vacunación, también despistajes de problemas de vista de los chicos para que pudieran entregárseles anteojos si los necesitan, y cosas de ese estilo que ayudan a que la formación del chico sea integral, pero además permiten que el programa alimentario se adecue a las necesidades particulares de cada comunidad educativa, ¿no? Desgraciadamente eso se logró avanzar en unas pocas regiones y después se quedó paralizado. Pero creo que para eso necesitamos una autoridad alimentaria, ¿no? Para que pueda promover esa articulación. Hoy día, a falta de ello, creo que el MIS es el que tiene, junto con Salud, probablemente la mayor responsabilidad en el tema, y siendo el MIS quien tiene Jaliwarma, debería ser el principal llamado a potenciar los esfuerzos desde el gobierno nacional a favor de la alimentación saludable de los niños y niñas. ¿Cuáles son tus expectativas para el cierre de mañana del evento? En tanto, hoy día ha señalado que el cambio de proyecciones en el Ministerio de Economía nos pone en una situación de mayor certeza de que la crisis alimentaria va a continuar en el año 2024. Sin duda la perspectiva es mala, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es prepararnos, porque además el tema de desastres naturales solo va a agravar la crisis. Mi expectativa para mañana es un compromiso firme de los gobernadores regionales. Hay varios gobernadores, hay vicegobernadores, hay directores de distintas regiones, es que logren sacar una declaración conjunta en la que cada uno se comprometa no solamente a implementar acciones, sino a generar un proceso de presión conjunta para que este tema el tema alimentario se ponga en la agenda pública y sobre él se pueda negociar con el gobierno central acciones efectivas para que en cada uno de los territorios se resuelva el problema. Este problema de hambre tiene una incidencia mucho más alta en el mundo rural, en los sectores de menores ingresos y en las mujeres. Entonces, claramente hay una agenda
determinada que espero que los gobernadores regionales recojan en su acuerdo final. Carolina Trivelli, economista y ex ministra del MIDIS, estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias.